Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Letra Colorada, un programa diseñado para ver las oportunidades que se presentan para los emprendedores, profesionales y empresarios ecuatorianos. Hoy vamos a tratar temas de reformas legales supremamente importantes para sus negocios. Nos interesa conectar con ustedes, nos interesa que ustedes se informen adecuadamente, que tengan un buen feedback de este programa. Entonces, si en algún momento quisieran que toquemos algún tema o algún detalle específico, por favor contáctenos mediante nuestras redes sociales, @laletracolorada en Instagram, en TikTok y en YouTube para poder incorporar esos temas de su interés. A continuación, el contexto noticioso en nuestro programa de esta noche. Según la Cenecit, entre 2007 y 2016 se generaron 137.000 créditos educativos por más de $1 millón. Actualmente se mantiene un compromiso con el 4,5%. Hasta la fecha dicen que hay cada vez menos personas en coactiva. Tal es así que durante el 20 de diciembre hubo 6.385 personas y hasta el 30 de abril fueron más de 6.278. Desde esa institución se hizo un llamado a quienes accedieron a créditos educativos para que ingresen su solicitud y se puedan beneficiar de la ley de apoyo financiero. Este petitorio puede darse hasta el 13 de junio. Hasta el momento hay 2.300 solicitudes y se han negado 22 por varias causas. Es muy importante que los jóvenes aprovechen esta oportunidad de refinanciar y reestructurar su crédito educativo, para de esta manera poder tener una mejor y una mayor paz y poder trabajar mejor para el desarrollo del país. Diario El País reporta que el biólogo Alfonso Martínez Arias defiende en un provocador libro que los genes no definen la singularidad de una persona. Martínez Arias, nacido en Madrid hace 68 años, argumenta que la secuencia de ADN de un individuo no es un manual de instrucciones ni un plano de construcción de su cuerpo, sino una caja de herramientas y materiales para la auténtica arquitecta de la vida, la célula. El biólogo arguye que no hay nada en la molécula de ADN que explique por qué el corazón se sitúa a la izquierda y por qué hay 5 dedos en la mano o por qué 2 hermanos gemelos tienen distintas huellas digitales. Las células son las que controlan el tiempo y el espacio. Así lo proclama el científico. Son las que saben dónde están la derecha y la izquierda y dónde exactamente debe terminar el pie de una persona o la trompa de un elefante. Bueno, pues a conocer las células que uno tiene, porque será la única forma de tratar de entenderse a sí mismo y la sociedad en que vivimos. Pues sí, y en ese sentido, pues hacer todo el due diligence para el adecuado regeneramiento celular. En otro tema, fallece Kim Ki-nam, el Goebbels norcoreano que forjó el culto a la personalidad de los líderes de ese país. Conocido en Corea del Sur con ese apodo, el cerebro propagandístico de Corea del Norte ayudó a cimentar la legitimidad política de la dinastía familiar de los Kim desde los años 60. Fue profesor en la Universidad Kim Il-sung, donde se dedicó a formar talentos competentes que contribuyeran a la sagrada causa de construir un poderoso país socialista, describe KCNA. Así se ganó la confianza del fundador del régimen, Kim Il-sung, y en 1956 pasó a formar parte del Comité Central del Partido de los Trabajadores. 10 años más tarde se convirtió en el vicedirector de la maquinaria propagandística de Pyongyang, donde trabajó mano a mano con Kim Jong-il, padre y predecesor del actual presidente Kim Jong-un. En 1985, Kim Ki-nam ascendió a la dirección del Departamento de Propaganda y Agitación, puesto que ocuparía durante 32 años y en el que le relevaría a Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, en 2017. Esta noticia sobre Corea del Norte demuestra el control total y el lavado cerebral que se ha hecho en ese país durante más de 6 décadas. Y cuando ustedes ven las tomas satelitales de la energía eléctrica, de la luz que hay en el mundo, Corea del Norte es el gran agujero negro, a donde se controla toda la información desde el gobierno central. No hay internet,
No hay comunicaciones, no hay medio alguno que le permita al ciudadano coreano tener acceso a información que pueda contrastar. Lavado cerebral y control total. Si esta noticia le genera curiosidad, yo le recomiendo buscar un documental aquí en YouTube de la Deutsche Welle, que es acerca de la creación del culto de la familia Kim, justamente de la persona que acaba de fallecer y que reportamos. Con esto nos vamos a nuestro primer invitado, el doctor Armando Serrano, para hablar sobre temas tributarios, entre otras cosas. Ya volvemos. Vito TVO inicia una nueva era que cambiará la forma en que disfrutas la televisión y la información con su nueva plataforma. Vito TVO y Claro se unen en alianza para entregarle a todo el Ecuador y el mundo contenido e información con inmediatez y veracidad. Todo eso y más lo puedes encontrar en nuestra nueva plataforma actualizada. Hemos actualizado nuestras páginas web para ofrecerte una experiencia completamente renovada. Porque siempre innovamos. Con más contenido, con más información interactiva en www.vitotveo.com. Desde noticias de última hora hasta coberturas en vivo de los eventos más importantes del país y el mundo en www.ultimahorase.com. Porque en Última Hora, lo importante Al instante. Mantente al tanto de las noticias más relevantes del entretenimiento. Porque Full Farándula te trae la información más picante en todas sus plataformas. Nuestro equipo de reporteros está siempre al acecho trayéndote la información más fresca y picante en www.fullfarándula.com. En Instagram, Facebook, YouTube y ahora también en su página web renovada. Una amplia variedad de deportes para que encuentres siempre algo que te apasione, sea baloncesto, tenis, deportes extremos y sobre todo fútbol. Nuestra plataforma te ofrecerá una manera única de vivir todas nuestras coberturas nacionales e internacionales. Estar informado al día y en tiempo real es posible junto a www.deporvito.com. Para los fanáticos de Barcelona, El ídolo del Ecuador. www.hinchaamarillo.com, el ídolo del astillero. Bienvenidos a la nueva página web de Hincha Amarillo, donde encontrarás toda la información de Copa Ecuador, Copa Libertadores y Liga Pro, además de toda la plataforma, cuenta de Instagram, cuenta de Facebook y cuenta de YouTube. ¡Pilas! Y Emelec, www.azuleléctricoS.com. El Ballet Azul. Te ofrecemos una cobertura exclusiva que te acercará más que nunca a tu equipo favorito. Cada gol, cada momento de gloria. Prepárate para una experiencia que cambiará tu forma de ver el mundo del entretenimiento. Disfruta de toda la programación de Vito TVO. Vito TVO, tu plataforma digital. Estamos de regreso con La Letra Colorada. Nos acompaña el doctor Armando Serrano. Él es experto tributario, profesor universitario. Armando, bienvenido a La Letra Colorada. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches, Armando. Gracias por acompañarnos. Hay muchos temas importantes de cambios legales en el país y vamos a empezar conversando sobre la reforma tributaria, que ya está en vigencia aproximadamente 30 días. ¿Qué debe hacer el emprendedor, el empresario, para encontrar oportunidades en un esquema que ya está vigente? Bueno, yo creo que nos ha tocado una experiencia un poco dura, fuerte, porque al final del día lo que ocurre aquí es que hay una pelea política por el ejercicio del poder tributario, de la potestad tributaria. Nos ha logrado presenciar que el presidente de la República hizo una propuesta que fue el incremento del IVA, pero que finalmente la Asamblea decidió que eso no era la vía correcta, que no tenía que subirse el IVA por unas razones que podríamos entrar en el análisis, no se justifican, no son justificadas bajo ningún concepto, porque la acusación que se hizo contra el planteamiento del presidente de la República es que era una medida recesiva y regresiva, lo cual obviamente no existe en la medida que fue planteada por la Asamblea. Sin embargo, la Asamblea propuso una nueva alternativa y claro, esa alternativa
resultó sumamente dura y definitivamente no cumplió con algunos requisitos previstos en la Constitución y por ende muchos organismos, cámaras, han emprendido en su contra y claro, hoy tenemos una pelea entre cámaras en el comité empresarial muy fuerte justamente por estas políticas. Pero realmente el empresario tiene que adoptar ahora una política y tiene que de alguna manera hacer algo frente a ello. Al final, el empresario, para no dejar ir este tema, el empresario tiene que honrar sus obligaciones, particularmente aquellos que entran en la clasificación de contribuciones especiales, las empresas a las cuales se les ha destinado un porcentaje adicional de contribución, la banca también, entre otras normas. ¿Cree usted que dentro de la norma ya existente, por ejemplo, en el patrocinio de deportes, que genera cierto alivio tributario, se pudiese trabajar alguna fórmula que de alguna manera aligere el peso? Bueno, el paquete tributario tiene dos partes. Tiene una primera sección, que ya tiene varios meses en vigencia. Respecto de eso, definitivamente no le queda más al contribuyente que cumplir. Respecto de la segunda parte, que es a la que usted hace referencia, que es el aumento del IVA en 3 puntos, definitivamente hay que cumplir. Eso no está impugnado, eso no va a tener un resultado judicial diferente de aquí a poco tiempo porque no está impugnado, salvo por un par de organismos sociales. Me parece que alguien representante de los trabajadores, alguien representante de ciertos asociaciones que representan a conglomerados sociales, lo ha impugnado, pero del análisis que yo he hecho de esas demandas, definitivamente no creo que prosperen en la vía constitucional. Claro, solo en el tema del IVA, en la demanda de la Cámara de Comercio de Guayaquil sí está contemplado el incremento del IVA, dado que ellos apelan al principio de seguridad jurídica. ¿Por qué incluyeron el IVA? Tengo entendido que es por esta discrecionalidad de establecer el porcentaje, con lo cual se le quita el principio de seguridad jurídica al empresario, al ciudadano, a todos los que tenemos que programarnos para cumplir con esa obligación tributaria. Bueno, esa fue la posición mía en el último artículo que escribí en El Universo. Realmente lo que yo sostengo allí es que, como parte del veto parcial que presentó el presidente de la República ante la negativa de la Asamblea de aprobar su propuesta, él dijo, es que me quedo con la facultad de, cuando yo crea conveniente, previo a un informe del Ministerio de Finanzas, incrementar el IVA en la medida que yo crea hasta el 15%. Yo creo que eso es inconstitucional. Yo creo que esa partecita es inconstitucional. Yo creo que si en un momento determinado eso es llevado a la Corte Constitucional, lo correcto sería que la Corte Constitucional module el contenido y diga, sí, el aumento puede ser hasta el 15%, pero el presidente de la República no tiene la potestad para efectos de mover al 14 o hasta el 15 cuando él crea conveniente. Hay otras reformas aprobadas que tienen que ver con la generación de empleo, que tienen que ver con exoneraciones o reducciones de impuestos por la contratación de gente joven, ¿no, verdad? Y que tratan de estimular la inversión. ¿Qué tan viable es que se aprovechen esas oportunidades? Se hablaba, por ejemplo, de una gran empresa camaronera que utilizando esta herramienta ha contratado a 1.100 personas jóvenes para ser introducidas a la fuerza laboral que de la otra manera no hubiera sido viable. Sí. La herramienta tributaria, el conceder deducciones para el pago del impuesto a la renta, es un instrumento totalmente válido, no solamente en nuestro país. Históricamente esto se ha utilizado muchísimo para el fomento de la producción. De hecho, el único sistema fuerte que hemos tenido de desarrollo en el país, que es el sistema de sustitución de importaciones, se basaba justamente en la utilización de instrumentos fiscales. Esto es un instrumento fiscal y es una herramienta muy útil, es una catapulta, es una herramienta muy fuerte para efectos de que se promueva, se incentive la economía hacia alguna dirección. Claro, en este caso concreto, lo que dice es, sí señor, si usted emplea mano joven,
usted va a tener un descuento del 100% del 150% de la base gravable respecto de ese gasto. Normalmente, ahora, ¿qué es lo que se hace? Yo gasto 100 en un trabajador y resulta que me permiten deducir esos 100 del gasto. Ahora no. Ahora con esta nueva norma resulta que yo gasto 100 y me permiten deducir 150, lo cual es atractivo cuando hay sectores productivos que tienen una cantidad muy fuerte de mano de obra y claro, eso se multiplica por muchas ocasiones y claro, la base gravable a imponerse con el impuesto a la renta se deduce sustancialmente. Y en esa misma medida hay otras opciones como el soporte al deporte, como el soporte, lo cual siento que haya habido una especie de, roñosería de parte del fisco. Un criterio fiscal un poco fuerte. Ahí debió haber sido más amplio. Porque en este país, por ejemplo, no se pueden hacer donaciones y deducirlas de la base gravable. No es posible. ¿Qué donación sería interesante para nosotros? Solca. Impulsar las instituciones deportivas, impulsar las instituciones de seguridad, impulsar las instituciones vinculadas con la educación, pero eso no es deducible, sino ahora de manera muy puntual. Y por favor, que esto es algo que no preguntan normalmente, porque no es propio, no es fácil de manejarlo. Es que dice la norma ahora que primero tengo que ir y obtener una calificación y una aprobación de un funcionario público para luego poder hacer el apoyo económico, el soporte económico para determinado grupo que esté previamente calificado. Eso entorpece el tema. Pero, Armando, por ejemplo, la gran donación que hizo el señor Poulson a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que permitió construir lo que hoy es el Centro Médico Poulson, el Hospital Abel Gilbert, si mal no recuerdo, fue producto también de que los fondos Poulson de Nueva York, donde el señor es uno de los grandes operadores de la Bolsa de Nueva York, pudo deducir de sus impuestos en Estados Unidos la aportación que hizo a la Junta de Beneficencia. Una vez que estuvo debidamente aprobada en el fisco, en el SRI norteamericano, la Junta de Beneficencia como receptor y el hecho de la donación del fondo Poulson a la Junta de Beneficencia. Usted trae a colación algo que es simpático de subrayar. Es que en el mundo ocurre así. Cualquier persona, cualquier inversionista que tenga un excedente o que quiera bajarse de algún rubro tributario, porque en los Estados Unidos las empresas pagan en función de lo que han producido y en función de ello llegan a un rango de tarifa. Si se quieren bajar de ese rango de tarifa, pueden donar y eso es deducible de su base gravable. El señor Poulson lo hizo en los Estados Unidos, pero aquí en Ecuador eso no es posible. Si un empresario cualquiera quiere donarle a Solca, ese valor que lo dona tiene que pagar impuestos, lo cual es horroroso. Y perdóneme, señalo... Es un contraestímulo. Señalo muy rápidamente. Resulta que este criterio del servicio público, que nació en Francia más o menos por el siglo XVIII y que de alguna manera se extendió por Europa y finalmente llegó a España y por España llegó a nosotros, está muy extendido. El servicio público, no del funcionario público, no, sino del privado, el que no tiene un sueldo a su favor, ese está dispuesto siempre a prestar su contingente a la sociedad. Y básicamente por las mujeres, porque las mujeres son las que nos presionan a los varones encantado damos estas donaciones. Sí, eso es un corazón extraordinario de las mujeres guayaquileñas, ¿verdad? Y nos hemos caracterizado por eso. Y por eso nació Solca, por eso nació la Junta de Beneficencia. Pero desde que vino la Constitución actual del 2008, sacó algo que se llama la parafiscalidad. En Francia, en el siglo XVIII, cuando esto nació, resulta que ya el bolsillo privado no alcanzaba para la obra pública. La exigencia de nuestras esposas, oye, tienes que dar más, no alcanza el bolsillo, tiene un límite para la obra pública. Entonces se creó la posibilidad de que se genere un tributo a favor de esta obra pública.
así ha funcionado permanentemente el tema y así funcionaba Solca y la Junta de Beneficencia. Por eso era lotería para la Junta de Beneficencia. Pero llegó esta Constitución y retiró la parafiscalidad. Y claro, desde la Constitución del 2008 ya no tenemos la parafiscalidad. Ya no puede haber una renta tributaria a favor de una empresa privada que lo administre. Solca es una empresa privada y por tanto no puede tener impuestos a su favor para que pueda cumplir con su trabajo, que es extraordinario y que es maravilloso. Ahora, yo quiero volver a esta especificación de la calificación del funcionario público, del funcionario, entiéndase, del Servicio de Rentas Internas, para proceder a una donación. Es algo de lo que no se habla, que poca gente conoce. ¿Nos puede explicar un poquito más del detalle? Es decir, ¿cómo es el procedimiento? Permítame hacer una explicación un poquito técnica primero. Cuando usted goza de un beneficio de manera inmediata, es un sistema jurídico tributario que se llama ad antes. Y cuando usted de alguna manera tiene que solicitar una autorización previa, es un sistema ex post. Doña Elsa de Mena, que conmigo tuvo permanentes discrepancias, iba en contra de los sistemas ex post, porque decían que eran nichos de corrupción. Si usted tiene que irle a pedir a un funcionario una autorización para poder gozar de este beneficio tributario, él quiere compartir los beneficios. Entonces es un nicho de corrupción. Ella iba contra los sistemas ex post, pero toda esta reforma tributaria ha sido hecha bajo el sistema ex post. Es decir, si yo quiero apoyar a la Universidad Católica y darle unos excedentes que tengo en mi producción, quiero aportarle $1 millón, previamente la Universidad Católica tiene que hacer un proceso en el órgano rector, Ministerio de Educación, para estar en la línea, en la lista de los que van a beneficiarse. Y claro, posteriormente el donante... O sea, esto es como para hacer una analogía del tema de los órganos. Tengo que calificar para ser receptor de órgano y usted para poder donar. Exactamente. O sea, la igual. intervención en su máximo. Entonces, el donante tiene que irse al Servicio de Rentas Internas y obtener la calificación y demostrar que la Universidad Católica ya está previamente calificada, lo cual entorpece el tema. Claro. El mecanismo correcto es que sea antes hago la donación y después me encargo de hacer todos los trámites y todas las demostraciones, que eso fue a la Universidad Católica, que eso ha sido correctamente utilizado para los fines que persigue la norma, etcétera, etcétera. Eso viabilizaría el tema. Pero hoy estamos encerrados en un esquema del siglo pasado y seguimos con el esquema ex post. Sí, curioso. Ahora, atando varios cabos de institucionalidad, porque... ¿Por qué traigo esta palabra institucionalidad? Porque cuando la calificación de ciertas cosas está en la potestad de un funcionario específico, no existe la institucionalidad, sino el criterio de un funcionario que ocupa un puesto dentro de la institución. Eso muchas veces contamina el proceso, contamina el cómo, y eso es un trabajo que el Ecuador lo tiene, pero por ahí hay todo que hacer. El camino del fortalecimiento de las instituciones. Acabamos de pasar una consulta popular que hace enmiendas a la Constitución. ¿Cree usted que estas enmiendas que se hicieron a la Constitución procuran un fortalecimiento de la institucionalidad ecuatoriana? Yo creo que sí. Aporta mucho a la institucionalidad. Pero definitivamente tenemos que entender que el sector productivo, los que operamos en el comercio, en el mercado, necesitamos cositas que sean un poco más tangibles. Las reformas que se hacen en la Constitución son como una sombrilla. Sabemos que está arriba, sabemos que nos protege, pero el punto es que nosotros necesitamos tomar el tema del mango. A ver, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se abre la sombrilla? ¿Cómo aplico de alguna u otra manera el beneficio tributario? Eso no existe. Eso es necesario que venga. Nosotros estamos anclados en la parte tributaria, en unos criterios muy antiguos. Todas las reformas que vienen por la vía tributaria definitivamente
vienen de una matriz que es el Servicio de Rentas Internas, que está copada por funcionarios muy antiguos, de vieja data, y que no tienen la institucionalidad moderna que requiere el país para despegar en esta materia. Eso parecería ser uno de los grandes problemas que tenemos en el país para modernizar la institucionalidad, porque es algo como lo que está sucediendo en el sector energético, ¿no, verdad? Lo que rige el sector energético hoy es un concepto del siglo pasado que tiene que ver con sectores estratégicos controlados por el Estado, con políticas nacionalistas, etcétera, que no corresponden a la realidad energética, ni a la actual demanda energética, ni a las fuentes de energía que hoy hay en el mundo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, lamentablemente tenemos que volver al punto matriz del problema, ¿verdad? Cuando se desarrolla la Constitución nuestra en el año 2008, hay una parte dogmática y hay una parte orgánica. En la parte orgánica resulta que decimos qué es lo que tiene que desempeñar cada uno y cuáles son las áreas en que el sector privado se puede mover y el sector público también lo puede hacer. Y se reserva para el sector público lo que se denominan en esa ocasión por primera vez en nuestra normatividad como sectores estratégicos. Y se incluye entre los sectores estratégicos una cantidad enorme de secciones de producción, entre ellos la parte eléctrica. La parte de producción, la parte de generación y la parte de distribución son solamente posibles a través del Estado. Y como son sectores estratégicos, solamente pueden ser desarrollados por compañías propias del Estado, es decir, personas de derecho público. Y si el Estado llega a establecer que no puede, que ya hemos visto que no puede generar energía eléctrica, pero que no lo quiere admitir y no lo va a admitir, porque tendría que abrir la puerta para que entre el sector privado y lo pueda hacer. Pero claro, eso es una delegación que hace el sector público a favor del sector privado. Esas delegaciones, ahora hay una reforma, la primera reforma tributaria, las alianzas públicas-privadas. Es hecha exactamente para esto. Pero resulta que esa alianza público-privada es una delegación de parte del Estado. Y esa delegación de parte del Estado se la hace a través de una normatividad, a través de una resolución de carácter secundario. Y los actos administrativos a través de los cuales se los realiza son unilaterales. Es decir, el órgano que me hace la delegación puede en un momento determinado revocarlo. Y me quedo yo sin la posibilidad de esa concesión. Y claro, por eso es que las compañías extranjeras resulta que demandan en el exterior ante organismos que están vinculados con el sector privado. Y por eso es que perdemos, porque tenemos realmente algunos problemas de arbitrariedad en ese tipo de delegaciones. Por eso el tema de la necesidad de los arbitrajes, que lamentablemente no salió aprobado en la última consulta popular. Ahí hay unas opiniones un poco diversas. Yo entiendo que de alguna u otra manera nuestra norma constitucional no es que no permite los arbitrajes internacionales. Lo que no permite es la suscripción de acuerdos internacionales por los que se ceda la jurisdicción al exterior, que es una cosa un poco diferente. Es una cosa un poco diferente. Pero ahí un poco tendríamos que hacernos algunos cuestionamientos. Por ejemplo, nosotros suscribimos en el año de 1995 el acuerdo con la OMC. Claro. La Organización Mundial de Comercio, de la cual somos parte y pasamos a suscribir el acuerdo en el año 95 y fuimos parte en el año 1996 y está vigente, dice en alguna parte respecto de la solución de controversias. Claro. El órgano de solución de controversias, el OSD de la OMC, es un organismo internacional. Así es. Y por tanto nosotros estamos sometidos a ese arbitraje si queremos de alguna manera ventilar alguna diferencia como consecuencia de haber suscrito este acuerdo internacional. Y permítame mencionarle algo. Hace unos días, acabamos de aprobar
la reforma del tratamiento de subvenciones para la pesca. Ya. Y en uno de esos artículos se reforma este acuerdo internacional de la OMC. Y en alguno de esos artículos dice, pronunciamiento de la Corte Constitucional. Resulta que someternos al órgano de solución de diferencias no significa ceder nuestra jurisdicción, ceder nuestra soberanía. Somos un país soberano. Siempre se pudo hacer, siempre se hizo y está allí plasmado. Hay una resolución de la Corte Constitucional que aprueba de alguna u otra manera el acuerdo suscrito por el presidente para efectos de esta reforma y del subsidio a la pesca. Yo veo en esta conversación, para aterrizar en la última pregunta que voy a hacer, es un tema de modelo cultural. El modelo cultural de la falta de un procedimiento claro que aplique a todos, que no sea subjetivo. En el tema institucional o de aplicación de normas, lo mismo, el cambio cultural, es decir, salir de un Estado que intenta proveerlo todo y que lo hace ineficiente y le pone trabas, a una aligeración de la carga y un apoyo por parte de los privados que saben hacer bien por la especialización de la tarea, y se requiere mucho en ese sentido. Por ejemplo, en el tema del arbitraje, poco se habla, digamos, es cuando se habla del arbitraje internacional, poco se menciona la gran cultura de arbitraje local que hay en el Ecuador. Está el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, está el Centro de Arbitraje de la UE, es decir, hay muchos centros de arbitraje y es un método de resolución de conflictos bastante eficiente por la calificación de las partes que dirimen entre estas diferencias. Entonces, quizá hace falta hablar más de esto que sucede en lo micro, en el sector privado, y que va en su momento a ser determinante en un cambio cultural ya a nivel nacional. Yo creo que sí. Yo creo que el fondo de la respuesta está allí, pero hay que realmente aterrizarla. Gracias por la parte del sistema de arbitraje. Yo soy árbitro de la Cámara de Comercio de Guayaquil desde hace muchos años. Este año me han ratificado nuevamente como árbitro de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y claro, el tema es funcional, pero más allá del tema es ir a hacer una explicación del porqué de estos contenidos. A ver, lo que queremos es simplemente mantener una burocracia muy grande, queremos mantener un modelo de Estado muy grande, queremos mantener un modelo de Estado que sea capaz de abrir los brazos y abarcarnos a todos, pero con una ineficiencia que no sirve bien a nadie. Yo creo que el tema va por allí. Yo creo que el tema va oye, hemos pasado tantos años de criterios socialistas que es definitivamente necesario refrescar esos contenidos para efectos de saber qué es lo que debemos hacer, hacia dónde debemos de ir y cómo debemos hacerlo de manera concreta, de manera que esté a la mano del operador cotidiano del mercado de todos los días, que es el sector productivo, en definitiva, los que participamos en el mercado. Si no le damos la posibilidad de que él pueda asir alguno de estos beneficios, alguna de estas cosas que le dan una ventaja clara para poder transitar en el mercado, definitivamente este país no va a poder salir. Muchísimas gracias, Armando. Gracias por... Armando, este programa se llama La Letra Colorada. Entender el detalle, leer la letra chiquita del contrato, de la póliza. En este entorno que hemos conversado hoy, a donde hay una estructura legal ya vigente, que presenta oportunidades, que presenta regulaciones, ¿cuál sería tu recomendación para el emprendedor, empresario, vigente? ¿Cuál es para ti la letra colorada que tiene que ver ese emprendedor, ese profesional, ese empresario? Usted es una persona que toca muchos temas y no sabría sobre cuál darle una opinión como la que me pide, pero voy a mi especialidad, que es el tema tributario. Las cámaras han presentado una acción de protección, una acción de inconstitucionalidad contra las reformas tributarias. Si llegaran a ganar las cámaras, simplemente se declarará como inconstitucional ese ordenamiento legal, pero lo pagado no me lo restituye.
los privados deberían de iniciar acciones para poder reclamar eso que ahora han pagado, y en el caso del sector productivo son por 2 años, 24 y 25, de tal manera que van a tener esos valores adentro y cuando salga la resolución de la Corte definitivamente no van a tener una devolución automática de esos valores. Gracias, Armando. Ha sido un diálogo supremamente interesante e ilustrador sobre la estructura legal e institucional del Ecuador. Muchas gracias. Gracias a usted. Con esto nos vamos a nuestro segmento de conclusiones. Ya nos vemos. En Vito Te Veo, las tardes y noches son puro deporte. Información y entretenimiento 9 horas sin interrupción. La tromba total de la información continúa, donde los más grandes protagonistas comparten con ustedes. Con gran suceso, por cierto. Plena, la pepa, la efectiva, la única. 540 minutos sin parar. A las 13 horas, Hincha Amarillo, todo sobre Barcelona Sporting Club. A las 14 horas, Emelec Tu Papá, con Luis Miguel Delgado. A las 15 horas, De Por Vito, todo el deporte nacional e internacional. A las 15 horas 30, recta final, el mundo de la hípica. Vito Te Veo, recta final, los espero. A las 16 horas 30, Fashion Planet, el único programa diario de moda del Ecuador. De lo mejor del mundo de la moda nacional e internacional. A las 17 horas, Full Farándula, entretenimiento nacional e internacional. ¿Qué tal, amigos de Vito Te Veo? Porque siempre innovamos. A las 18 horas, noticiero Última Hora Ecuador, segunda emisión. Trae la mejor información importante al instante. A las 19 horas, Iván Triviño con Ídolo TV. Los lunes, 20 horas, El Trío. Los martes, 20 horas, Letra Colorada con Juan José y María Sol Pons. Jueves, 20 horas, Josué Mendoza con Detrás del Personaje. A las 22 horas, Vera a su manera, para cerrar la noche con toda la trayectoria, frontalidad y credibilidad que lo caracterizan. 9 horas, 540 minutos, una tromba de información sin parar, por Vito TV. Estamos de regreso con nuestro segmento de conclusiones de La Letra Colorada. Acabamos de conversar con el doctor Armando Serrano. Yo quiero resaltar la necesidad de tener procedimientos concretos y claros, tanto en la institución tributaria como en todos los procesos que tienen que ver con el tema de la cosa pública. La subjetividad solo vuelve los temas más engorrosos. Lo concreto, lo objetivo, lo vuelve más fácil, más estandarizado, por supuesto, más eficiente. Es importante destacar que estamos en un sistema jurídico vigente, constitucional, legal, vigente, con reformas que se han dado. El trabajo que tienen los profesionales, los emprendedores y los empresarios es conocer ese sistema vigente, ver la letra colorada e investigar las oportunidades y amenazas que ese sistema presenta para su negocio. Muchísimas gracias por su audiencia, por su sintonía, por seguirnos. Y si no nos siguen en nuestras redes sociales, recuerde hacerlo. @laletracolorada en Instagram, en TikTok y en YouTube. Muy buenas noches y gracias por su sintonía.